Buen día compañeros, el día de hoy hablaremos sobre armaduras y el método por secciones. Pero primero, ¿qué es una armadura? Es un montaje de elementos delgados y rectos que soportan cargas principalmente axiales de tensión y compresión en estos elementos. Los elementos que conforman la armadura se unen en sus puntos extremos por medio de pasadores lisos sin fricción o por medio de soldaduras, remaches o tornillos para formar un armazón rígido. Como los elementos o miembros son delgados e incapaces de soportar cargas laterales, todas las cargas deben ser aplicadas en las uniones o nodos. Análisis y fórmulas. Para analizar y calcular la fuerza que se aplican en los miembros, debemos entender qué significa compresión y qué es tensión. Tensión es la acción de jalar por los extremos a un cuerpo. Compresión, aplicar fuerzas hacia el interior de un cuerpo. De tal modo que para calcular la magnitud de cada miembro, primero debemos hacer un análisis del cuerpo completo, ya que tenemos reacciones en los soportes del mismo. Fórmulas. Sumatoria de momentos con respecto a un punto del cuerpo. Sumatoria de fuerzas en X y en Y. En este caso, haremos un ejercicio por medio de secciones, así que enseguida te mencionaré las condiciones para poder hacer este método. Por secciones. Condiciones para hacer cortes en armaduras. 1. El corte debe atravesar transversalmente los elementos de interés. 2. Dicho corte debe ser paralelo a algún miembro. 3. No debe atravesar a más de 3 miembros desconocidos. 4. Atravesar completamente la armadura. 5. No se pueden hacer cortes en nodos. 6. No se puede cortar ningún miembro longitudinalmente. Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio de armaduras. El problema pide lo siguiente: determinar la fuerza en los miembros DE y DL, que serían estos. Ok, primeramente tenemos que empezar con un análisis de momentos en el cuerpo completo. Entonces procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre en el que solamente tenemos las fuerzas que interaccionan. En este caso sería la fuerza de 8 kilonewtons y las reacciones que existen en N y en el punto A. Entonces tenemos aquí que en este caso en el punto N se permite el desplazamiento en el eje X, por lo que no existe ninguna reacción. Entonces solamente hay impedimento en Y. Y igual en AX, en A existen reacciones en X y en Y. Entonces procedemos a la sumatoria de momentos respecto al punto A, ya que tenemos dos incógnitas y pues nos favorece. Entonces, respecto al punto A, esto es igual a 8 kilonewtons, que tendrían un giro negativo, menos 8 kilonewtons por su distancia, que son 8 metros, y NY, que genera un momento positivo, entonces más NY por su distancia, que son 2 metros. En este caso podemos despejar a NY, entonces tenemos que NY va a ser igual a 8 kilonewtons por 8 metros, y todo esto dividido entre la distancia de NY, que son 2 metros. Por lo tanto, NY tiene un valor de 32 kilonewtons, ya que eliminamos metros y metros. Ahora, ya que tenemos el valor de NY, podemos encontrar el valor de AY haciendo una sumatoria de fuerzas, por lo que tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a AY más NY menos 8 kilonewtons. Entonces, AY va a ser igual a menos NY más los 8 kilonewtons. Ok, entonces despejamos a AY, nos da que NY son
menos 32 kilonewtons más los 8 kilonewtons, dándonos un resultado de menos 24 newtons. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Que en mi propuesta en el diagrama es incorrecta, simplemente la dirección de AY es hacia abajo, no hacia arriba. Entonces podemos decir que esto va así. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. Como solamente tenemos una, ya intuimos que va a ser igual a 0, ya que solamente tenemos menos AX igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 0. Ok, ya que tenemos los valores de AY y NY, que serían esas reacciones. Cambié la dirección de AY por practicidad para tener el valor positivo. Entonces, voy a dejar el valor de AY como positivo. Ok, bueno, ¿qué hicimos aquí? Primeramente tenemos que hacer un corte bajo las condiciones que nos dice la teoría, que es que tenemos que atravesar los miembros de nuestro interés, así como tenemos que no atravesar más de 3 miembros, y este corte tiene que ser paralelo al menos a uno de los miembros. Entonces nosotros decidimos hacer el corte aquí, en donde atravesamos a DE, LE y LK, porque necesitamos encontrar el valor de DE, que es el que nos interesa, y DL, que podemos obtener de esta sumatoria. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre de este nuevo corte o de esta pieza, y nos queda de esta manera. Nosotros tenemos estos valores así, que propusimos de acuerdo a las reacciones que creemos que van a tener, ya sea tensión a compresión. Entonces pusimos a compresión DL, a D la tenemos a tensión, a L a compresión y a LK a compresión también. Entonces procedemos primero a hacer el análisis por sumatoria de momentos. Por practicidad lo haremos en el punto L, ya que tenemos más incógnitas. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos en el punto L van a ser igual a la reacción AY, que sería un giro positivo, por la distancia, que son 2 metros. Luego tenemos a DE, que genera un momento negativo por la distancia, que serían 2 metros también. Y ya por último AX, que vale 0, entonces no considero que sea correspondiente poner el valor. Sin embargo, pues doy por entendido que el valor se anula, es 0. Entonces sustituyendo, tenemos que AY vale 24 kilonewtons por los 2 metros de distancia, esto menos DE por 2 metros, igual a 0. Entonces hacemos un despeje, entonces dejamos a DE igualando a 24 kilonewtons por 2 metros entre 2 metros. Esto sería igual a 24 kilonewtons. ¿Espera, ha sido 24? Sí. Ok, ahora necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas en X para encontrar el valor de DL. Entonces este valor ya lo podemos poner de este lado. Ahora, el valor nos dio positivo, significa que nuestro análisis de la pieza es correcto. Entonces tenemos que DE la tenemos a tensión. Ok, para el análisis, para poder encontrar a DL, hicimos un análisis por separado en este punto, por lo que obtenemos estos vectores. Estos vectores podemos hacer sumatoria de fuerzas en X para hacer el cálculo de
de DL, pero necesitamos saber el ángulo que forman aquí. Entonces tenemos este triángulo con propiedades trigonométricas, despejamos a θ y tenemos que es el arco tangente de 2 entre 2, y esto es igual a 45 grados. Entonces pasamos a la sumatoria de fuerzas en X, y esto va a ser igual a DE, que es positivo, menos DL por el coseno de 45 grados. Despejando tenemos que DL es igual a DE entre coseno de 45 grados. Por lo tanto, DL es igual a, bueno, los 24 kilonewtons entre el coseno de 45, y esto va a ser igual a 33.97 kilonewtons. Ahora, el valor nos dio positivo, significa que está bien en análisis de que DL o el miembro DL está sometido a compresión. Entonces, ya que terminamos el ejercicio, simplemente llenamos nuestra tabla de incógnitas y agregamos que DL tiene una carga de 33.97 kilonewtons sometidos a compresión. Y bueno, hasta aquí terminamos el ejercicio, espero les haya gustado. Nos vemos.